La clase anterior vimos la materia teórica de funciones, haciendo algunos métodos relativamente sencillos, y hoy vamos a tratar de hacer un poco, voy a tratar de darles un poco más de práctica y de tiempo para que ustedes lo hagan. Entonces, recuerden de la vez anterior que creamos varias funciones. Esas funciones representan conjuntos de códigos que yo puedo reutilizar y los puedo llamar ya sea desde afuera, esto es lo que defino como un afuera, o incluso desde adentro de otras funciones como acá. Y la idea es que, como hicimos con este método mayor, no sé si este lo hice con el grupo 2 y lo hice con ustedes, pero entonces hice una función mayor. Esa función mayor calcula el mayor de dos números y me devuelve su valor. Y después hice una función, una segunda función mayor, que ahora en vez de tomar o de encontrar el valor mayor entre dos números, lo hace entre tres, y en vez de tener que volver a escribir un montón de if y else, tres en este caso, para ver cuál de los tres era el mayor, ir preguntando si es mayor que B, si es mayor que 6, si es mayor que A, y así, etcétera. Simplemente reutilicé esta función de acá. Evidentemente, esto es para cuestiones didácticas, dado que ya existe una función max, y si quiero encontrar de forma fácil un máximo, simplemente de n cantidad de números los puedo tener en un vector y utilizo la función max. Pero esto es la idea de que yo puedo crear código y puede ser reutilizado para hacer cada vez cosas más complejas. Entonces, quiero que hoy traten de seguir ese mismo principio y hacer unos ejercicios eh, que sigan la misma idea. Entonces, como primer ejercicio, les voy a pedir que hagan una función exprimo. Una función exprimo. Sencillo, entonces, cuando a uno como informático le piden una función exprimo, ya por default sabe que esto va a recibir algo. Bueno, cuando uno entiende que es precisamente un primo y sabe programar, uno ya sabe que por default, sin tener que decirlo, va a recibir algo. ¿Qué tiene que recibir la función exprimo para poder funcionar? Y también va a retornar algo en base al nombre. ¿Alguien puede por ahí suponer que podría ser eso, que recibe y que retorna? Recibe un número y retorna si es primo o no. Perfecto, eso es. Y ese, si es o no es, lo podemos definir como aquellos valores que son true o false en el lenguaje, verdadero o falso. Entonces, 3 minutos para ver si logran esta, 3, 4 minutos para ver si logran hacer esta función, y así vamos a ir desarrollando la clase de hoy. 3 minutos para que puedan hacerla.
Si alguien termina, puede levantar la mano para acomodarme con el tiempo y saber si varios lo terminaron o no. Profe, yo ya terminé, para que sepa. Gracias. Ok, ya por ahí alguien terminó, entonces tratemos, voy a intentar hacer la función. Entonces debería ser algo como crear la función def, le voy a dar el nombre, la voy a llamar es barra baja primo, recibe un número que va a ser el que voy a ver si es primo, un número A, y voy a retornar alguna de las dos cosas que tengo ahí, true o false. Voy a presuponer que el número es primo, voy a suponer que lo es, y voy a pasar por todos los números dentro del rango de 2 hasta a módulo, hasta a medios más 1. Esto se llama división entera, entonces voy a empezar a dividir el número A entre todos los números que estén entre la mitad de él más 1, o sea, si A es 100, esto va a ser 50 y voy a empezar a dividirlo entre 51 hacia abajo. Lo pude haber hecho desde raíz cuadrada de este número A, pero esas ya cuestiones de rendimiento. ¿Y cómo era que tenía que hacer eso? Tenía que dividir si A módulo div es igual a 0. Voy a decir que es, voy a llamarlo completo, es primo, que es primo, es igual a falso. Y retorno finalmente el valor de es primo. Me faltaron 2 puntos aquí. Y vamos a hacer un print. De es primo con 7. A ver si lo hice bien.
Me da un error. Me dice que la indentación está mal. Me parece que debe ir así. Me dice que sí es primo. Y si le pongo un 8, me dice que no lo es. Vean que solo me da la palabra false, solo me da ese resultado. No me dice el número no es primo y todo el texto. ¿Por qué? Porque me interesa tener una variable que diga true o false para luego poder hacer más cosas en base al valor a esta variable y que no me retorne algo como, esa no es la idea, el número es primo. O el número no es primo. Me interesa un valor de verdadero y falso porque los valores de verdadero y falso luego yo los puedo utilizar en un if para hacer más cosas. Ok, esa es la función es primo. La puedo mejorar, le puedo hacer un while y que el while pare de inmediato que encuentre cuando el número sea false. Entonces puedo decir while div, while esta cosa de aquí and es primo sea true, entonces él para de inmediato que encuentre que el número es primo y el rendimiento es mucho mejor, pero esta no es la idea de ese ejercicio, de que sea el mejor rendimiento, sino de hacer la función. Y esta función, recuerden que es una cajita negra y no tengo idea de lo que hay adentro, lo único que me interesa es lo que recibe y lo que devuelve. Ya después, si quiero mejorar el programa, puedo entrar en detalle de esta parte. Pero lo siguiente que quiero que hagan es una función que imprima todos los números primos entre dos valores que sean X y Y y que me retorne, ok, no voy a decir que no voy a decir que imprima, sino que retorne, bueno, sí, que imprima y luego la mejoramos. No ocupo el return en esta función nueva que van a crear. Dentro de la función nos va a imprimir y luego vamos a hacer una mejora sobre esta función que van a hacer. Ok, 5 minutos más para trabajar en esta otra función y esta, aquí es donde yo quiero realmente ver qué se les ocurre para hacer esta nueva función que les estoy pidiendo. Una pregunta. ¿Usted Sí. puede decirnos otra vez, o sea, por ejemplo, digamos, cuando es el for div in range Ujú, 2, ese pedazo, lo que sigue después del coma, ¿qué es lo que ujú. significa? ¿Sí? Esto significa, si yo le estoy pasando un 100, aquí quiero encontrar si 100 es primo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir 100 entre 99, entre 98, entre 97, entre 96, así hasta el 2, ¿verdad? Eso claro. Ajá. Ok, listo, pero yo ya sé, digamos que por lógica, que no voy a encontrar ningún número entre 51, entre, digamos que 99 a 51 que divida 100, ¿verdad? Eso es claro. Ujú. Ok, entonces lo que estoy haciendo es, en vez de decir que haga un range de 99 hasta 2, haciendo las divisiones, hágalo desde 51 hasta 2. Esa es la parte lógica de aquí. ¿Cómo lo hago? Esto se llama división entera, que es exactamente lo mismo que esto, solo que en vez de darme 50.5, me va a dar la división entera, 50. Un segundo. Denme un segundo para responder que estoy en clases. Ok, listo, disculpen. Les decía entonces que esto me hace la división entera, en vez de dar 50.5, me da algo como 50 y le sumo 1 porque la verdad no es necesario, pero ahí se lo sumo como para decir que, que este 50 de acá y que le sume 1
para que empiece desde aquí y y, y me haga la división acá. Lo otro que les decía es que en realidad no es hasta 50, sino que debería ser hasta raíz cuadrada del número, pero eso es lo que hace eso. ¿Sí quedó claro? Sí. Genial. Ok, entonces, siguiente función, 5 minutos, una función que imprima, no tienen que retornar, dado que digo que imprima todos los números primos entre X y Y. Aquí es donde ya tiene que entrar la lógica de ustedes, de ir entendiendo que, aunque yo no les diga, tiene que recibir dos números, ustedes tienen que mm, intuir que esa función que va a imprimir los números primos, similar a este es primo, va a recibir, en este caso, dos números, un X y Y, y va a imprimir, incluyéndolos, todos los números primos entre X y Y. Adelante.
Ok, chicos, si alguien lo resolvió, puede levantar la mano. Gracias. Voy a dar unos minutos más entonces para ver si más personas lo terminan. Ok, ¿alguien más ya terminó esa función?
Genial, gracias. Ok, creo que 2 personas de momento. Bueno, quedémonos hasta ahí, vamos a resolverla. Una función que imprima todos los números primos entre X y Y. ¿Qué se les ocurrió hacer? O sea, si aún no lo han terminado, no hay problema. Pueden decir la idea que tuvieron en español y la comentamos. Ok, si quieres la digo yo, no sé. Como- Ok. Bueno, yo lo que hice fue como, obviamente, definir una función que se llama como primos, ajá, y tiene 2 parámetros, ¿verdad? Porque yo quiero que esté entre 2 números. Lo primero que hice como por seguridad fue como definir uno que sea claramente menor que el otro, eh, porque yo quiero hacer un rango, entonces yo quiero que sea un rango del menor al mayor. Entonces, Y digamos que pensaste en algo así, pero ajá. aquí vamos a tener el Bueno, en problema. realidad yo les puse otro nombre por completo. Yo les puse mínimo y máximo para evitar eso de una vez. Sí, perfecto. Voy a llamarlo M y M Ok. mayúscula. Sí, Y ahora, ya que está como claramente definido ese rango, digamos, simplemente hice un for que recorra todos los números entre M y M. O sea, entre M minúscula y M mayúscula. Creo que puso N en el primero. gracias. Y ahí nada más aplico la función que ya creamos, la función es primo, para ver si ese número I es primo o no. Y si es primo, o sea, puse como if es primo de I, eh, entonces imprima I. Y eso es todo, Ujú. ¿verdad? ¿Vieron? Y a ese es el punto al que vamos. Corramos eso. Ahí están. El último medio vacío. Bueno, no el último medio vacío. Esta última línea medio vacía. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿En qué me equivoqué? Porque primos no tiene un return. Digamos, está como intentando buscar un valor para primos, pero di- Sí, porque hice el copy-paste y me traje todo eso y le dejé el print y había pedido de que no tuviera el return. Entonces, esto de aquí no podemos imprimir print de nada porque primo no está retornando nada. Pero eso es una mejora que hay que hacerle ahorita. Y fue la parte que les dije de hace unos segundos que hagámoslo de esta forma y después lo mejoramos. La idea que nos comenta el compañero es lo que quería que la mayoría o lo que yo deseo que la mayoría agarre de lógica y es que, vamos a hacer esto más corto, se va a ver más bonito así. Y es que no vuelvan a hacer aquí todo esto, o sea, no esto, no lo peguen aquí, intenten volver a repetir todo esto. Esta idea de reutilizar es súper importante, reutilizar. Estoy reutilizando todo esto. En realidad estoy reutilizando todo esto aquí y me permite hacer algo más complejo de manera simple, tomando el hecho de que me puedo basar en cosas que ya están hechas. Y noten cómo cuando empiezo a programar de esta forma, como que lo que yo voy programando va
adquiriendo una forma más fácil de explicarla. Si volvemos a leer esto, vean cómo lo voy traduciendo de código Python a español. De una manera sencilla, creo, para mí. La función, y aquí podría ser un nombre incluso más apropiado, la función imprimir primos recibe dos números para los cuales va a imprimir los primos entre ellos. Crea dos variables, m y m mayor, como el mínimo y el máximo de esos dos números. Y luego recorro, for es pasar, con una variable i, todos los números entre m y m mayor más 1, porque el range no toma el último, preguntando si ese número i es primo, y si lo es, lo imprime. Esa forma de decirlo es, creo que muy entendible, y noten que yo no me tengo que preocupar aquí por cómo hago lo de primo, porque ya está hecho. Si yo les hubiera puesto, y aquí lo estamos haciendo de la parte, ¿cómo llamarlo? Bottom al top, y hay algo que es top to bottom. Del bottom, de la parte más básica a la parte más alta, más compleja. Yo les pedí primero esta función es primo y luego una función más complicada que utilizara eso. En los problemas que los informáticos a veces nos enfrentamos, y tal vez posiblemente ustedes como futuros economistas que tengan que resolver cuestiones de su área utilizando una computadora, porque a eso es a lo que va el mundo, a que en cada área, química, biología, lo que sea, los problemas van a tener que ser resueltos, perdón, se me salió el opachuco, resueltos usando computadoras. Ustedes son los expertos en esas áreas y dos opciones. Ustedes les explican todo su conocimiento y qué es lo que quieren resolver al informático y le pagan algunos cuantos miles de dólares para que le resuelvan algún problema, utilizan algo que ya está hecho, o ustedes mismos van a tener que sentarse y entendiendo un poco de programación resolver esos problemas que ustedes entienden bien de su área, complementándolos con la parte de programación. Y entonces lo que les mencionaba es que los problemas que les van a dar, se los van a dar en alto nivel. Les van a pedir, imprímame todos los primos entre A y B. Y ustedes, si se ponen a resolver todo ese problema de un solo, va a ser más complicado. Tienen que separarlo. Entonces, es más complicado empezar aquí y terminar acá, sin saber cómo es el camino que tengo que seguir. Aquí yo los estaba guiando, por decirlo de alguna forma, en que primero hagan esta función y luego esta. Pero en la realidad es que ustedes les van a dar un problema así y ustedes van a tener que desagregarlo en cosas más pequeñas y luego juntar todas esas partes pequeñas, como esta función es primo, para hacer algo más grande. Un modelo que simule la, los tiempos en la movilidad de las personas en una ciudad, pero para ello tienen que conocer el mapa de la ciudad y cuándo es que las personas se mueven más y se mueven menos, y con eso ustedes pueden hacer un modelo para ayudar al gobierno para saber si ciertas medidas ante el COVID están disminuyendo o no la movilidad, y entonces esa es una cosa, y luego pueden ustedes mismos intuir, simular, pensar con su inteligencia mejores medidas que ustedes les tengan que dar al gobierno para decir, ok, en realidad lo que usted tiene que hacer no es reducir la movilidad eliminando sábados y domingos por placa, sino que lo que tiene que hacer es tal y tal cosa. Y entonces esa tal y tal cosa ustedes la encontraron haciendo simulaciones usando un lenguaje de programación como Python.
Cosas así es a las que ojalá algún día puedan llegar, o sea, hacer cosas interesantes y avanzadas en su área y no solo y funcioncitas en Stata que hagan cálculos de PIB y ya, o Excel, o economía de Excel, o cuenta de Excel y ya, y hasta ahí llegamos, sino que puedan hacer cosas más avanzadas usando herramientas más avanzadas. Ok, volvamos entonces ya a el código y pensemos en una última opción para mejorar esto. Les voy a pedir la siguiente función. Encuentre el ratio, sería, ya les explico, el ratio de números primos que existen en cierto rango de números. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que encuentren el porcentaje, es mejor, de números primos que existen en cierto rango de números. Ejemplo, les doy un rango 1000 a 2000, me encuentran todos los números primos que hay, qué sé yo, el 1001, no sé si es primo, no, estoy bateando completamente, el 1003 y todos los números primos hasta el 1997. Y digamos que ahí hay 45 números primos. Me encuentran cuál es el porcentaje de primos que hay en ese rango de 1000 números primos de acá. Entonces ustedes me van a decir que entre 1000 y 2000 existe un 0.045%, bueno, un 0.5, un 0.045 de números primos en ese rango, un 0.45 en realidad, si es en porcentaje, un 0.45% de números primos entre 1000 y 2000. Este es el número que quiero. ¿Se entiende el problema? ¿No tienen dudas? Ok. Si no tienen dudas, éntrenle. 5 minutos y con eso estamos por hoy. Ese sería el último ejercicio por hoy. Si no tienen dudas del problema, genial. Si no tienen idea por dónde entrarle, me pueden decir qué ideas tienen para entrarle al problema. También solo tiene que dar el porcentaje. No, no tiene que decir, son primos estos números y... No, solo tiene que dar este número de aquí. Una función, eso sí, que me dé esto de aquí. Ok. Ok, algo que me gustaría saber es cómo le entran ustedes a un problema así. ¿Qué es lo primero que empiezan a hacer? ¿Empiezan a escribir código o qué? O sea, yo pienso como qué orden de
cosas tengo que hacer para lograr tener algo como eso, algo parecido a eso, y ya luego darle como más forma, más específicamente. Y ya pensó un toque en eso o está en ese proceso. Sí, ya estoy como más bien dándole como para que me... Yo creo que ya tengo como el esqueleto, por así decirlo. Ok, ¿me puede decir qué está pensando o qué pensó en español? Ok, o sea, igual a la anterior, que tengamos el mínimo y el máximo, ¿verdad? Ujú. Va a ser una función. Ujú, Hay que exacto. irlo definiendo muy claro. Va a ser una función, eso es lo ¿sí o Sí, no? exacto. Ok, Una, va a ser una, una función. una Listo. función con dos valores y luego algo que me encuentre el mínimo y el máximo de esos dos valores. La misma línea 8 y 9, ¿verdad? Ok, listo. Digamos, sí. Ujú. Y luego de eso, ¿qué piensa hacer? Em, bueno, después de los mínimos y los máximos, definí un contador que es igual a cero. No, no lo diga tan en Python, piénselo más en español, Ok, porque ya estás pensando en términos de contadores y de una variable y piénsalo más en español, bueno, más alto nivel. hice una Ujú. variable que me fuera contando la cantidad de primos que se van detectando en ese rango, con la función con un for, digamos, y la que usamos anterior de primo. Ok. Mm, no. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Daniel. ¿Alguien pensó en alguna otra forma? Ok. Y noten lo siguiente. Esta función de aquí, ok, cuando uno programa, uno no, ok, perdón que brinque tanto mentalmente en mis explicaciones y no sea am, tan concreto, que brinque demasiado en mis ideas, pero es que trato de buscar la forma más apropiada para tratar de que agarren ideas. Una pregunta, creo que es con no me acuerdo bien. Hay un ejercicio que dice algo así como, em, creo que es con 3 líneas, no me acuerdo. Sí, debe ser con 3. Vamos a ver si es con 3. Ustedes pueden dibujar algo por aquí con 3 líneas que pase por todos los puntos. Creo que son 3, así, sin levantar el lápiz. 4. ¿Han visto un problema que es así como le ponen unos puntitos a uno, le dice, trate de dibujar, creo que son 4. Sí, sin levantar el lápiz con 4 líneas, algo que pase por todos los puntos de acá sin levantar el lápiz. Ahí digamos que pasa por ese, solo que está muy mal dibujado. ¿Lo han visto ese juego o eso lo que sea? Con 4 líneas pasar por todos. Antes de que hagan ese otro ejercicio, hagan este de acá. ¿Cómo puedo hacer con este lápiz para hacer 4 líneas sin levantar este lápiz? 1, 2, 3, 4. No, no puedo por ahí. No puedo hacer esto, ¿verdad? 2, 3. Eso no lo puedo hacer sin levantar el lápiz. 1, 2,
3, 4. No, no paso por todos. ¿Se le ocurre a alguien? O sea, yo ya he visto ese ejercicio, así que creo que Que sería hacer trampa decirlo. sí. Ok, dejémoslo para el que no lo ha visto. Entonces, bueno, no, demos unos minutos y luego, si a nadie se le ocurre, el compañero nos puede explicar cómo lo hizo, cómo lo vio. Típico problema para entrar a la U. ¿Nadie? Puede que no tenga solución también. Uno a veces como profe hace eso. ¿Será que no tiene o será que sí? ¿Cómo es el asunto? Con 4 líneas, sin levantar este lápiz, 1, 2, 3, 4, pasar por todos los puntos. Esa no me sirvió, dejé este por fuera. Volver en la línea. ¿Cómo? No se puede como volver en la línea. O sea, sobre la línea. Me puedo devolver sobre la línea, puedo hacer esto como paso por aquí, me devuelvo hacia acá, subo, subo, me devuelvo y hago esta otra de acá. O sea, como tal vez en la arriba, devolverse a la del centro. Pero no se puede. Prueba a ver. La regla es, O sea, como que quede como una E. podría ser que quede como una E, sí, pero la idea es más como hacer esto, esto y esto. Quitemos el de devolverse. Se puede hacer, les digo, se puede hacer así, sin levantar y devolvernos. Simplemente como alguna forma con 4 que pase por todas. Esa es toda la regla. Dibujar una línea aquí, sin levantar el lápiz, que pase por todas. Con 4 líneas seguidas. Esa es toda la regla. Nadie que no lo haya hecho antes. Está duro.
Di Joshua, ¿lo quiere resolver? ¿Está bien? No sé, usted tiene Paint o algo ahí para que Eh, nos dibuje. Ok. Igual si lo tiene todavía abierto, yo puedo dibujar en su pantalla. Sí, ¿verdad? Eso se puede. Solo que no sé si tengo que darte Que yo sepa, no. algún Vamos a ver. permiso. Voy a ver porque Ahí se ven mis rayas. sí, ahí se ven. Ok. Entonces, bueno, este ejercicio es como súper normal de verlo como en, eh, tipo como en imágenes de thinking outside the box. Como, Pensando fuera de la caja, thinking ajá. outside the box. Ujú. Entonces, como para motivar a la gente a ver qué es lo que tiene que hacer y no siempre como, porque digamos, la gente ve esto y piensa como en el teléfono, que uno tiene como Ujú. que lo que hace el código desbloqueado del teléfono, pero y no, uno está diciendo que haga líneas. Entonces, bueno, o sea, en particular, si no me equivoco, esto se resolvía como que uno hacía como hasta acá, como imaginándose que aquí hay otro punto, como que sube hasta acá, imaginándose Ujú. que aquí hay otro punto, aquí llevamos 3 líneas y aquí simplemente hace esto Y ahí y ya pasó esas son por 4 todo, líneas. ¿verdad? Y el pensar fuera de la caja es el hecho de decir que se salgan de aquí, que uno puede salirse, que no tienen que estar limitados a esta cajita de aquí. Esa es toda la idea de ese ejercicio para, lo vieron, ¿verdad? Todos. O alguien se perdió. Bueno, la cosa es esa. Y eso lo explico porque no quiero que se quejen, no quiero que se quejen, que se queden en la caja de, ok, ahora solo voy a hacer otra nueva función aquí que, que sea porcentaje de primos y ya porcentaje de primos utiliza es primo y ahí vamos a ver de aquí esta y verifico que si es primo aquí, que si es primo aquí, entonces aumento un contador igual a contador más 1 y luego tal cosa. ¿Por qué? Porque si ese era un ejemplo y entonces solo estoy siguiendo un ejemplo y a veces con un ejemplo uno se queda como que esa es la única forma de hacer funciones y que ya hago esta función y queda ahí. No, no necesariamente. Yo voy acomodando todo mi código a como yo siento que va a ir funcionando mejor y eso va a tener que ver mucho con la intuición, con la innovación, con el ingenio de cada uno. Esta es una forma, sí, en efecto, pero yo podría decir, es que para imprimir primos, o yo podría pensar en hacer otra función acá que me va a ayudar a resolver esta que les estoy pidiendo aquí. Y esa función de imprimir primos ya no va a ser imprimir primos, sino calcular primos entre X y Y. Y lo que ocupo en vez de estarlos imprimiendo aquí sería agregarlos a una lista. Entonces voy a crear una lista L y lo voy a ir agregando a esa lista L.append. Bueno, .append SI y después simplemente retorno esa lista. Y entonces esta función calcular primos ya la puedo imprimir entre 8 y no me acuerdo qué más, y 40, digamos. Y entonces esto de aquí me va a devolver una lista. Y entonces, ya ahora con esta otra función, puedo hacer la función de el porcentaje de primos que hay entre un rango X y Y. Y entonces, ¿qué es lo único que ocupo hacer? Calcular la cantidad de primos que hay entre X y Y. Hacer el len de esta lista y dividirlo
entre y menos x. Y ya, eso es todo. Retorno. Vean que esta función, porcentaje de primos entre x y y, lo único que va a tener que hacer es una sola línea. Así de fácil. ¿Por qué? Porque me basé en otra función que yo vi, y a eso me refiero con ir caminando en ese top to bottom o bottom to top de funciones que me van a ir ayudando a resolver un problema más grande. Lo único que tengo que hacer es encontrar la cantidad de números que hay entre esa lista que acabo de calcular con esta función de acá y dividirlo entre el 2000 menos el 1000. Y ahí está, eso es. Y esa era como la idea del pensar fuera de la caja, de, bueno, seguir solo como la misma forma que estaba haciendo el profe y no pensar en, no, el profe no hizo esta función de la mejor forma, yo puedo hacerla mejor para resolver este problema. Esa es como la idea que quería que les quedara. Y listo, para no atrasarlo más con alguien que entre al curso a las 9, simplemente les voy a pasar esto por el chat y les deseo un buen día y si ocupan quedarse un rato más, con gusto para resolver alguna duda puedo. Ya les mandé el código por el chat. Chao.